Hermanos y hermanas queridas, sean ustedes bienvenidos a este mensaje, a esta actividad que hace la Iglesia Presbiteriana de Chile, San Pablo, Curicó. Queremos darle la bienvenida, esperar que el mensaje del día de hoy sea de bendición para sus vidas y que usted pueda ser parte de nuestra comunidad y que nos siga cada día, domingo a domingo, en cada uno de los mensajes que tenemos. Queremos invitarle a que si tiene una petición de oración, lo puede hacer, lo puede agregar ahí en los comentarios de nuestro Facebook, Iglesia Presbiteriana San Pablo, o también en nuestro canal de YouTube, Iglesia Presbiteriana San Pablo Curicó. Vamos a tomar esa petición, la queremos hacer nuestra y queremos llevarlo al trono de Dios, al trono de la gracia. Sabemos y hemos recibido unas respuestas maravillosas de parte del Señor, así que te invito a que te acomodes ahí en el lugar donde nos estás mirando para escuchar el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Bien, mis hermanos, vamos a meditar la palabra de Dios en este día domingo 11 de julio. Vamos a comenzar una serie de 3 sermones en relación a la oración que hace nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos. La serie se llama así, Jesús ora por los suyos. Y en este primer mensaje, en esta primera parte de análisis de esta oración, que va desde los versículos 1 al 5, en el capítulo 17 de Juan, este mensaje lleva por título, La hora ha llegado. Esto es lo que vamos a empezar a compartir este domingo y que terminará en 3 domingos más adelante. Mientras usted busca su Biblia ahí en Juan capítulo 17, quisiera comentarle a modo de introducción de esta maravillosa, que esta debe ser una de las oraciones más maravillosas que están registradas en las Sagradas Escrituras. Me atrevo a decir, bajo mi perspectiva, debe ser la oración más tremenda, más profunda, más importante que cualquier persona pudiese haber elevado, cualquier persona, cualquier ser humano hubiese elevado ante Dios. Esta fue realizada por nuestro Señor Jesucristo en una situación también muy extraordinaria. Él se encuentra en el aposento alto, ya despidiéndose en su discurso de despedida, y está entre ese discurso de despedida y la oración en Getsemaní, ¿ya? Ahí es donde está elevada esta oración al Señor. Martín Lutero, el gran reformador alemán, dijo de estos versículos lo siguiente: esta oración que se encuentra en estos versículos del capítulo 17 de Juan, son tan profundos y son tan anchos que nadie podría sondear completamente sobre ellos. Y otro gran reformador, esta vez escocés, John Knox, no tan solo un gran reformador, sino también el fundador de la Iglesia Presbiteriana, ya cuando estaba en su lecho de muerte, él decía de estos versículos: esto fue donde lanzó por primera vez su ancla. Así se refería a esta oración. ¿Qué quiere decir? Que este fue el pasaje que Dios utilizó, por decirlo de esa manera, que el Espíritu Santo trabajó en su vida para convertirse al Señor. Y él decía, cuando leo estos versículos, el Señor me toma y me lleva allá al cielo. Y literalmente fue así, porque John Knox se encontraba en sus últimos minutos de vida y su esposa le estaba leyendo estos versículos cuando partió a la presencia del Señor. Por lo tanto, estos textos fue lo último que escuchó John Knox antes de presentarse ante su Señor y Salvador. Esta extraordinaria oración es conocida como la oración del sumo sacerdote. Un sacerdote es aquel que intercede frente a Dios de un pueblo, un grupo de personas. Un profeta, por ejemplo, representa a Dios o va a hablar en nombre de Dios al pueblo. En este caso, el sumo sacerdote lo que hace es representar al pueblo ante Dios. Jesús se encuentra en la brecha, está ahí intercediendo. ¿Por quiénes? Por los que Dios le ha entregado, por los escogidos de Dios, por los que va a llevar sus pecados en la cruz, por ellos va a interceder frente al Padre.
No es la primera oración de intercesión que va a hacer nuestro Señor Jesucristo. La segunda la vamos a encontrar en la cruz del Calvario. Es en la primera intercesión esta, donde Él intercede por el pueblo del Señor, por los escogidos de Dios, y que son las mismas, el mismo grupo de personas que Él, por el cual Él va a obrar en la cruz, por el cual Él va a morir en la cruz y va a llevar sus pecados. Es el mismo grupo, hay una consistencia en esto. Y también deberíamos decir que hay una tercera intercesión que está haciendo constantemente nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre. Así que con esa mirada quiero que tú en esta hora vayas conmigo al Evangelio según San Juan en el capítulo 17. La oración completa está en todo este capítulo hasta el versículo 26. Pero hoy día en esta primera parte solo voy a meditar y exponer los primeros 5 versículos que son los que voy a leer. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Estos son los versículos con los que vamos a meditar, pero antes de entrar a la exposición de estos 5 versículos, me gustaría darte una descripción general de esta oración. Cuando analizamos esta oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver 3 encabezados, 3 párrafos, 3 segmentos muy bien marcados. El primero de ellos es el que está de los versículos 1 al 5, que es la intercesión de Jesús por su propia glorificación. La segunda sección está de los versículos 6 al 19, que es Jesús intercediendo por sus 11 discípulos. Y la tercera sección y la última está entre los versículos 20 y 26, que es la intercesión de Jesús por los que vendrían a la fe, por los que habrían que de creer, por el ministerio, por el trabajo de los discípulos. Estas son las 3 secciones que analizamos en esta oración que Jesucristo eleva al Padre. Así que vamos a comenzar con la exposición entonces de esta primera sección, que es cuando Cristo intercede por su propia glorificación. En esta oración vamos a encontrar como un efecto dominó, como círculos concéntricos que comienzan a ampliarse. Parte en el epicentro mismo, que es Jesucristo. Jesucristo orando al Padre, elevando una oración para que Él le glorifique, para su glorificación. Este círculo comienza a ampliarse un poco más y vemos a Jesucristo intercediendo por sus 11 discípulos, para después agrandar aún más este círculo y encontrar a Jesucristo intercediendo por todos los creyentes. Es así como nuestro Señor Jesucristo ora al Padre diciendo que ya su obra ha sido terminada. Vamos al versículo 1. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí hay varios conceptos profundos, inmensamente poderosos, de los cuales vamos a intentar bucear, así como decía Martín Lutero, aunque tratemos de sondear. Es tan profundo y tan amplio que no vamos a lograr alcanzar. Sin embargo, queremos sacar algunas realidades y unas verdades para nuestra vida. La hora ha llegado. Jesús establece claramente: la hora ha llegado. Él comenzó a lanzar su discurso de despedida en el aposento alto, y en el Evangelio de Juan lo encontramos desde los capítulos 13 al 16. Él está ahí, está haciendo su discurso de despedida. Pero cuando está haciendo esta oración, al momento de hacer esta oración, no tenemos claridad con toda seguridad, con toda certeza, dónde está nuestro Señor Jesucristo. Ya en el capítulo 14, Jesús sale del aposento alto, va por el jardín
por el valle de Kidrón hacia el Getsemaní. Por lo tanto, en ese camino él va dando instrucciones a sus discípulos. Por lo tanto, en ese trayecto es cuando Jesús ora esta oración. Fíjense que dice, mira, pone sus ojos en el cielo. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo. Esto es una inmensa muestra de humildad y de dependencia de nuestro Señor Jesucristo con el Padre. Él mira al Padre con total confianza. Él sabe que está entrando en la hora del valle de sombra de muerte. En unos pocos minutos más va a ser apresado, va a ser enjuiciado y va a ser crucificado. Él lo sabe, pero él confía plenamente que durante todo este proceso el Padre le va a acompañar, el Padre le va a proteger. Jesús dice Padre. Esa es la misma forma con que Jesús nos animó, nos instruyó a orar a nuestro Padre. Él es cercano a nosotros, Él es nuestro Padre. Y cuando Jesús dice Padre, está diciendo yo también soy Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque el Padre es Dios. La Biblia nos habla de un Dios único, pero que se manifiesta en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando habla de padres, también está hablando de una señal de sumisión a la obediencia, a la voluntad del Padre, a lo que Él ha indicado en su amor y en su respeto hacia el Padre. Pero continúa diciendo, la hora ha llegado. Esta hora tan esperada ha llegado. Esa era la hora que ha sido diseñada, destinada por la soberanía de Dios para que fuera el momento en que Jesucristo cumpliese su obra, lo que había venido a hacer a este mundo. Fíjense que el evangelista Juan mira la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo de una manera mucho más alta que el resto de sus discípulos. Él fue capaz de entender los designios y los tiempos de Dios. Cuando leemos Juan 1, Juan 1 no parte con el nacimiento virginal. Juan 1 comienza hablando de la soberanía, de los propósitos de Dios, de los propósitos eternos de Dios. En el principio era el Verbo. Él entiende este concepto de eternidad y cómo Dios ha decidido y ha dejado establecido todo en la vida. Y este va a ser un hilo conductor de todo el Evangelio de Juan. Vamos a ir analizando esto para que usted lo pueda ver. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 4, usted se encontrará que Jesús asiste a una boda, famosa boda de Caná, y nuestro Señor Jesucristo hace un milagro ahí, convierte el agua en vino. Fíjense que su madre, María, le pide que intervenga. Y fíjense la respuesta que da en el versículo 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. ¿Te dan cuenta? Si seguimos avanzando ahora, en el capítulo 7 del mismo Evangelio de Juan, Juan 7, los versículos 3 al 6, nos vamos a encontrar con otro elemento interesante de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él va a una fiesta judía y sus hermanos carnales lo empujan, por decirlo así, le dicen que se presente, que se manifieste como quien es Él. Voy a leer de los versículos 3 al 6. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Pero porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, para mí el momento aún no ha llegado. Para ustedes cualquier momento siempre es bueno. Para mí la hora aún no ha llegado. Si seguimos avanzando ahora en Juan capítulo 12, versículo 23, nos vamos a encontrar con esta misma respuesta y estos mismos elementos que Juan advierte muy claramente en su evangelio. Jesús le dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora.
Y en el mismo Evangelio de Juan, en el 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado. Él tenía claro, su tiempo había llegado, era la hora señalada. Jesús tenía claro que Dios, el Padre, había diseñado, había estipulado la hora en que Él iba a ser sacrificado. Él lo tenía claro. En su soberanía así estaba. El Padre solo no había predestinado lo que Él había que hacer, que era morir en una cruz. Él había predestinado el tiempo en que esto ocurriría. Y esto tú tienes que tenerlo claro, hermano y hermana querida. Dios tiene un tiempo para ti. Él ha establecido los tiempos. Él estableció desde antes de la fundación del mundo cuándo tú nacerías y cuándo tú vas a morir. Todo ha sido programado divinamente por Él en tu vida. Y gloria a Dios por eso. ¿Quién más podría haberlo hecho mejor que nuestro Dios? Pero sigue en la oración. Vamos nuevamente ahora a Juan 17, versículo 5. Juan 17, versículo del 1 al 5. Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Note la increíble solicitud que hace nuestro Señor Jesucristo. Glorifica a tu Hijo. Pero fíjense, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Uf, qué tremendo, qué profundidad en estas palabras. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Lo que está pidiendo, y sabe que el Padre va a hacer todo lo que sea necesario para que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sea glorificado. En realidad es una oración para que el Padre lo sostenga en este momento en la cruz, para que Él lo acompañe en todo este proceso, para que Él acepte este sacrificio que va a hacer en la cruz y con nuestros pecados sean perdonados. Para que nuevamente, para que Dios lo resucite, para que lo reciba nuevamente en su ascensión, para que lo coloque a su diestra, para que Él sea coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. De esta manera el Padre glorificaría al Hijo. No es solo en el momento final, es en todo el proceso de la captura, de cuando lo escarnecen, de cuando lo golpean, de cuando lo injurian, se burlan de Él, cuando lo matan, cuando lo sepultan. Que todo el proceso, desde la cruz hasta la coronación, eso es lo que está orando nuestro Señor Jesucristo. Glorifícame. En estas palabras, glorifica a tu Hijo. Él está orando por la restauración de la gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Jesús le está rogando aquí: lleva a tu Hijo a través de la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la coronación y la glorificación de estar a tu diestra. Eso es todo el proceso, no el evento final. Pero hay un propósito. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús pide que el Padre lo glorifique? La palabra "que" aquí es sumamente importante, implica un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Que el Padre sea glorificado. Es así, Él no está haciendo una petición egoísta, Él está pidiendo para un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Solo Dei gloria, solo a Dios la gloria. Jesús entiende que la cruz es el mejor lugar, el mayor lugar donde se va a manifestar la gloria del Padre. Todos los atributos de Dios se ponen en exhibición cuando vemos la cruz de Cristo. La santidad de Dios la vemos en la cruz. Es la única forma de que Dios acepte a estos hombres pecadores, la muerte de su Hijo Jesucristo. A través de la cruz vemos la justicia de Dios. Vemos a Dios juzgando el pecado en su Hijo.
Observamos el amor a Dios que voluntariamente ofrece a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos los atributos de Dios se exhiben claramente en la cruz de Cristo. No tengo tiempo para seguir con el resto, pero todos los atributos de Dios se exhiben cuando tú miras la cruz de Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Puedes entender? Todo esto fue para la gloria de Dios Padre. Luego, de los versículos 2 y 3, vamos a ver la soberanía absoluta de Dios. Leo: como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí vemos con toda seguridad la certeza del éxito de la expiación de Jesucristo en la cruz. La soberanía de Dios está puesta y de nuestro Señor Jesucristo. Jesús no morirá en vano, verá el fruto de su semilla, verá el fruto de la aflicción de su alma y va a quedar satisfecho. Jesús comprará a los que el Padre le dio y pagará por esos pecados. Y seguro que ese sacrificio va a ser oneroso, va a ser honrado ante los ojos de Dios. Versículo 2, como le has dado potestad, autoridad. La palabra autoridad es una palabra griega que se escribe exousia. Es una palabra compuesta que es salir de. ¿Qué está diciendo? Que nada fuera de Dios tiene el control de todo. Dios no necesita nada. Dios es autosuficiente. Dios es todopoderoso. Todo el poder radica en Él. Por lo tanto, esa autoridad de Dios es la que nuestro Señor Jesucristo le ha proferido. Esta autoridad se refiere a su soberanía absoluta, que reside dentro de Él mismo. Significa el derecho de gobernar sobre todo y sobre todos. Es una autoridad suprema, sin obstáculos e ilimitada. Vamos, para que nos quede aún más claro esto, a Mateo, capítulo 11, versículo 27. El Padre me ha entregado todas las cosas, y nadie conoce al Padre sino conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Todas las cosas han sido dadas. Nuevamente, al mirar el versículo 2, veremos la palabra toda mencionada dos veces con dos alcances diferentes frente a dos grupos diferentes de personas. Vuelvo a leer 17:2. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que le dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está orando. Tienes que entender que estos dos grupos de personas que se ven manifestadas en estos versículos son distintos. El primer grupo dice sobre toda la humanidad, Reina Valera contemporánea. Reina Valera 60, sobre toda carne le has dado autoridad. Este es un grupo universal, este es un grupo amplio, es toda la creación, todos los seres humanos creados. Todos los corazones, las voluntades, los destinos. No hay ser humano que no es de plenitud de la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay un segundo grupo, los que me diste. Detengamos un momento. Hay un segundo grupo más pequeño, más reducido, más definido. Son los que Él le ha dado la vida eterna. Por lo tanto, hay un grupo que está dentro del anterior, del primero, que son los elegidos de Dios. Es la novia que va a ser entregada a Jesucristo el Señor. Son los que el Padre en su soberanía escogió desde antes de la fundación del mundo.
Este es un tema muy destacado en el Evangelio de Juan. De hecho, solo en este capítulo 17 lo va a mencionar 5 veces. Versículo 6, versículo 9, versículo 24. También en los capítulos 6 y 10 de este Evangelio está mencionado a esto que les diste, estos grupos de escogidos. Por lo tanto, el grupo 1 es universal. Son todos los creados. Y el grupo 2, o este más pequeño, se refleja a las personas que fueron elegidas, escogidas por Dios. El grupo 1 se refiere a todas las personas nacidas físicamente. En cambio, este grupo más pequeño se refiere a aquellos que nacieron de nuevo a través del Espíritu. Así que debemos entender e interpretar como estos dos grupos de personas como diferentes, para no equivocarnos en la interpretación de este versículo. Dios, el Padre, le ha dado toda autoridad sobre toda la raza humana con un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Que le dé la vida eterna a aquellos que el Padre escogió. Ese es el propósito. Por lo que la vida eterna es la vida que solo Jesús puede dar. Es una vida que viene del cielo hacia ti. Es algo que tú vas a disfrutar de una manera espiritual. No viene de una iglesia, no viene de un líder espiritual, no viene de un predicador, viene de Jesucristo. Esta vida eterna, la palabra vida eterna, literalmente significa vida de las edades por venir, la vida de los siglos venideros en el cielo. O sea, hermano querido, la vida eterna, la vida que vamos a vivir allá en el cielo, llega cuando tú estás aquí en la tierra. Llega antes. El cielo debe llegar a ti antes de que estés en el cielo. ¿Entiendes esto? Debe llegar antes. Si el cielo no viene a ti ahora, nunca irás al cielo. Entonces, esta vida eterna es espiritual, es sobrenatural, es divina, es la vida del mismo Dios. Toda alma de hombre o mujer que ha sido escogido por Dios va a disfrutar de esta vida diferente, ha experimentado un nuevo nacimiento. Es una vida abundante que el mundo no da, que aquellos que no la tienen están muertos para Dios espiritualmente. Cuando tú recibes esta vida, te vuelves vivo por Dios y tienes una vida que ahora es diferente a todo lo que el mundo podría dar. Jesús vino a dar vida eterna a aquellos a quienes el Padre les dio, a los que Él escogió. Ese es el motivo por el cual Cristo vino a este mundo y ese es el alcance de esta oración intercesora que hace nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. En el versículo 2 nos dijo, ¿quiénes son los que van a recibir la vida eterna? Y en el versículo 3, la oración de Jesús se transformó en un sermón y explica cómo Dios entiende la vida eterna. Lo leo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fíjense, esta es la vida eterna. ¿Cuál es? Que conozcan a ti. En el versículo 2 nos habló quiénes recibirían la vida eterna. Pero esto es solo una necesidad para que puedan alcanzar algo superior. ¿Y qué es lo superior? Que te puedan conocer. La eliminación de nuestro pecado es gloriosa, pero es una necesidad. ¿Para qué? Para que te conozcan. Hay una meta más allá de la salvación que va más allá con que Dios perdone tus pecados. Es que puedas entrar en una relación personal, íntima con Dios, que le puedas conocer. Eso es lo que Jesús está orando, está llegando a lo más alto, a lo más sublime, allá, que conozcamos a este Dios santo, que experimentemos lo que es conocerle. Vivamos nuestra vida en Él, aún más, Él es nuestra vida. Jesús explica con más detalle que conozcan al único Dios verdadero. Esta palabra verdadero significa real, auténtico, genuino. Cualquier otro Dios es mentira,
es una burda copia, es una falsedad por cualquier otra religión que lo levante, con cualquier otro nombre que lo levante. Solo hay un Dios verdadero y ese es nuestro Dios. El resto no son nada, no tienen existencia alguna, son solo imágenes levantadas por mentes caídas que no tienen ningún destino. Y luego nuestro Señor Jesucristo, con una humildad asombrosa, se nombra en tercera persona. Y a Jesucristo, al cual has enviado. No puedes conocer al Padre si no has conocido al Hijo y viceversa. Así es como funciona. Es una esencia. Al quien has enviado. Este es otro hilo conductor que está en el Evangelio de Juan. Nuestro Señor Jesucristo en múltiples partes se ha nombrado como aquel al que el Padre ha enviado. A él le gustaba nombrarse o referirse a sí mismo como el Hijo del Hombre para hacerse cercano a nosotros. Pero de la misma manera él habló que él es el que fue enviado por Dios. ¿Y cuál fue su misión? Buscar y salvar lo que se había perdido. Avancemos al versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. La obra ha sido consumada, la obra ha sido acabada, el trabajo ha sido realizado. Y ya este versículo debería llenar nuestras almas y nuestros corazones, levantarnos y llevarnos al cielo mismo. La obra ha sido acabada. Ha finalizado el trabajo que me diste. Así es como se llevará a cabo la salvación. Te glorifiqué en la tierra. Toda mi vida, todo lo que hice en esta tierra fue glorificarte, Padre mío. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hice. ¿Y cómo? ¿Y cómo? La respuesta, habiendo cumplido el trabajo que me diste. La palabra consumado, finalizado, significa que es algo que ya se realizó, que ya se llevó a su plenitud. Esta obra que el Padre le ha dado a Jesús fue un trabajo específico para un pueblo específico. Fue determinado, fue definido específicamente por el Padre. El Padre le dio al Hijo a los elegidos para que éste muriese por ellos y asegurara su salvación. Este es el grupo, sus escogidos, los mismos que empezaron antes de la fundación del mundo, son los mismos que van a llegar a reinar con Él en las alturas. Este es un gran trabajo, y este enorme trabajo, el mayor de los trabajos, solo podría haber sido hecho por Jesucristo en la cruz. Esto no podría haber sido hecho por un hombre, por un apóstol, por un profeta, por un ángel. No, solo Dios debía haberse hecho hombre y venir a hacer este delicado y gran trabajo y que fuera perfecto. Pablo dijo, predicamos a Cristo y a este crucificado. Esta es la obra más importante, hermanos amados. Si bien la creación es sublime, es maravillosa, que Dios haya dicho, hágase la luz, y la luz fuera hecha, nosotros no nos encontramos en nuestros cultos, sobre todo antes de esta pandemia, a participar de ¿qué? De la cena. Celebramos la cena del Señor. Celebramos no la creación, sino la nueva creación alcanzada por Jesucristo el Señor. He acabado la obra. ¿Se dio cuenta? Voy a volver a leer el versículo. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste. ¿Se dio cuenta el tiempo verbal de esta palabra, de este verbo? ¿En qué tiempo verbal está? Está en pasado. He acabado tu obra. Pero él está orando y la crucifixión está delante de él. Esto es, él dice en pasado y la crucifixión viene. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo podemos entender esto? Esta oración mira la cruz con tal seguridad de que esta muerte será la expiación perfecta por nuestros pecados. Esta es la seguridad que Jesús tiene antes de ir a la cruz. Este sacrificio que es expiatorio, esto que yo voy a pagar, va a ser aceptado por Dios. Va a ser último, no hay más sacrificio. Con esto ya está todo completo. Cristo no va a la cruz derrotado, no va como alguien que quiso hacer algo pero le salió mal, no lo pudo terminar. Cristo va triunfante a la cruz.
La obra ha sido terminada. En el mismo Evangelio según San Juan, pero en el capítulo 19, el versículo 30 nos dice lo siguiente. Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Y qué significa que consumado es? A lo menos esto hay dos cosas para nosotros. Primero, no hay trabajo para nosotros. El trabajo ya está completo, está terminado. Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz. La deuda está pagada completamente. No podemos agregar nada a este trabajo de Jesucristo. Aún más, si tú quieres agregar algo al sacrificio expiatorio de Jesucristo, nunca vas a poder disfrutar los beneficios de su muerte. Si alguien quiere agregarle su obediencia a la muerte de Cristo, no va a disfrutar de la vida eterna. Si alguien quiere agregar su propia bondad a la muerte de Jesucristo, no va a disfrutar los beneficios de su muerte. Debe venir a la cruz como un mendigo. No debes traer nada que agregar, simplemente aferrarse a la cruz de Cristo y creer que el trabajo ha sido finalizado. Debes recibirlo, es un regalo absolutamente gratis para ti. Quisiera preguntarte, mi hermano, mi hermana querida, mi amigo, mi amiga que me está viendo ahora, ¿alguna vez has venido con las manos vacías a Cristo? ¿Has venido alguna vez a Cristo sin agregar tu propia bondad? ¿Has venido? Esta es la oración que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Has venido así? Porque si no has venido a Cristo de esa manera, no vas a poder reconciliarte con Dios. Pero hay un segundo concepto. Hay mucho trabajo por hacer. Si has recibido este regalo gratuitamente, no puedes quedarte sentado, no puedes quedarte callado, no puedes solo ser un espectador. Debes hacer el trabajo que el Señor te ha designado y ha preparado para ti. Debes ser un siervo, entendiendo que ningún trabajo que hagas te va a salvar, sino que todo trabajo va a ser beneficioso solo cuando hayas alcanzado la salvación. Y ese trabajo que hagas aquí te va a seguir allá en el cielo, porque es la forma de hacer tesoros en el cielo. Y vamos al último versículo. Este último versículo de esta primera parte. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Vuelve a pedir, vuelve a reafirmar esta petición. Glorifícame. Ahora dice. ¿Por qué? Porque ya no hay más tiempo. La sombra de la cruz está a su lado. Va a ser apresado, va a ser enjuiciado, va a ser crucificado. Vuelve a decir lo que hay en su corazón. Vuelve a repetir con más profundidad. Ahora, Padre, glorifícame. Devuélveme mi estado anterior de glorificación. Hermano, en cristología, que es la ciencia que estudia a Cristo, en la teología, en la cristología, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Cristo, es Dios y tiene toda la gloria de Dios. Pero cuando se hizo hombre, se encarna en el seno virginal, cuando nace de María Virgen, su gloria queda velada. Su gloria de Dios Todopoderoso queda velada. Él no renuncia a su gloria. Solo queda velada. Y en algunos elementos, en algunas fracciones de momento en su vida en la tierra, esta gloria fue revelada. Lo tenemos, por ejemplo, en la transfiguración en Mateo 17. Dice que fuera como miles de soles, 10.000 de soles. Pero se cierra rápidamente. Ahora, Padre, glorifícame. En otras palabras, devuélveme la gloria. Y en la palabra gloria aquí es un sinónimo de deidad perfecta. Es el resplandor de la deidad perfecta. Glorifícame con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. Esa gloria que solo le pertenece a Dios. Esa deidad perfecta que tuve contigo desde antes
de la fundación del mundo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Dice que por el gozo que le esperaba soportó la cruz y menospreció el oprobio. Ese gozo fue la gloria restaurada y aquellos por quienes Él pagó para que vivan con Él. Al final de la oración, en el capítulo 17, pero el versículo 24 dice: Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, para que vean mi gloria. Señor Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre, una gloria que es tan brillante y resplandeciente que alcanza a iluminar todo el universo. Esa es la figura que nos muestra Apocalipsis al final. Apocalipsis 21:10. Y el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspis, transparente como el cristal. Versículo 22. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. ¿Cuál es el pensamiento más profundo que jamás has tenido? ¿Cuál es el pensamiento más profundo que ha entrado en tu mente? Este debe ser la visión de la gloria de Jesucristo, que exige una gran adoración, gran devoción, gran pasión, gran amor. No podemos ser tibios teniendo un Salvador tan poderoso que su gloria brilla y resplandecerá en el universo. ¿Cómo podríamos permitirnos volvernos espiritualmente aburridos cuando tenemos este resplandor tan glorioso? Solo quisiera, para terminar, decirte que si nunca has creído en este Salvador, debo decirte que no hay otro Salvador. Él es el enviado del Padre. Solo Él te llevará al cielo. Solo Él te reconciliará con el Padre. Ese es el Salvador que ha elevado esta oración al Padre, que ha elevado estas palabras a Dios. Es el que da vida eterna a los que creen. Si nunca has creído en este Jesús, este es el momento que te entregues a Él. Lo recibas en tu corazón y lo confieses como tu Señor y Salvador, como su Señor y Salvador. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que experimentes cómo este Salvador entra a tu vida y transforma por completo tu corazón. Ese es mi anhelo, ese es mi deseo para ti hoy día, amigo y amiga que está escuchando. Encuéntrate con este glorioso Salvador que tomó tu lugar en la cruz y murió por ti para que puedas conocer al único y soberano Dios. Que el Señor te bendiga. El mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo
confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor. No temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Oh, 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 oh. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Hermanos y hermanas queridas, amigos y amigas, gracias por acompañarnos una vez más. Esta es la invitación y el saludo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, esperando que el mensaje del día de hoy haya grabado tu corazón y que el poder de nuestro Dios te ha hecho realidad y que puedas en esta hora y en esta oración que te voy a pedir que hagas conmigo, poder abrirle tu corazón al Señor y pedirle que sea el Señor y Salvador de tu vida. Así que te quiero invitar a que puedas orar junto conmigo y repetir esta oración junto conmigo para que sea hoy día un día de salvación para tu vida. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Y quiero pedirte, Señor, perdón por todas aquellas cosas que he realizado y que a ti no te agradan. Entra en mi vida, Señor. Te confieso como mi único
y suficiente Salvador. Gracias por ocupar mi lugar en la cruz. Y te doy gracias, Padre, por amarme y por haber entregado a tu Hijo para mi salvación. En Cristo lo pido todo. Amén.